Tarea 4. Seguridad del paciente. Presentado por Melissa Lian Álvarez, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta actividad lo que se busca es conocer las distintas acciones sobre la seguridad del paciente y que el riesgo que éste puede sufrir en un evento adverso en el proceso de la atención en el centro hospitalario. Como objetivo general, tenemos que estudiar las acciones de seguridad del paciente y las infecciones intrahospitalarias. Objetivos específicos: exponer las acciones de seguridad del paciente y elaborar una presentación PowerPoint de seguridad del paciente. Lineamientos y seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió como la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. La política de seguridad del paciente incluye la identificación y el análisis de los eventos adversos y los incidentes para identificar sus causas y las acciones para intervenirlos, de manera que a partir del análisis causal se deben diseñar e implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención. Prevención de las infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias son aquellas que son adquiridas en el hospital o instituciones prestadoras de servicios de salud y son causadas por microorganismos reconocibles a través de las manifestaciones clínicas y la confirmación microbiológica. Tenemos que estas infecciones intrahospitalarias se pueden prevenir manteniendo la higiene de manos del profesional sanitario limpias, el uso de guantes y mascarillas, la desinfección de piel con un antiséptico antes de colocar un catéter, el empleo de aislamiento y esterilización del material quirúrgico. Hay unos factores que se presentan en el desarrollo de las infecciones, como la desnutrición. La desnutrición, un paciente desnutrido corre más riesgo a tener infección de alguna herida. Tener una comorbilidad, pacientes que tengan enfermedades de base como diabetes, hipertensión, el uso previo de antibióticos, una estancia hospitalaria mayor de 7 días. Un paciente hospitalizado tiene el riesgo de adquirir una bacteria. Uso de catéter venoso central, periférico, también porque el paciente no puede tener más de 10 días un catéter, porque las venas se atrofian y ahí se produce la infección. Agentes etiológicos de las infecciones intrahospitalarias. Tenemos que los agentes de las infecciones intrahospitalarias son microorganismos que varían en tamaño y complejidad y comprenden desde el virus hasta los protozoarios y el minto. Las bacterias, hongos y ciertos virus han sido los mayormente reconocidos y estudiados. Las personas con estancia mayor a 7 días en un hospital corren el riesgo de presentar infecciones intrahospitalarias, porque las bacterias, los hongos siempre están en los hospitales. La prevención de caídas. Esto también es muy importante. Y al momento de hablar de prevención de caídas, hablamos nos referimos al conjunto de acciones que deben ser proporcionados al paciente al fin de evitar la precipitación del paciente al suelo en contra de su voluntad, para mantener cubierta la necesidad de seguridad del paciente y su entorno mientras está hospitalizado. ¿Por qué es importante prevenir estas caídas? Estas porque ponen en riesgo la salud del paciente. Al momento de evitar la prevención de las caídas, desde la revisión de los medicamentos hasta la protección que corre el paciente en su propia casa, la prevención de caídas es un asunto importante que se debe tener en cuenta al momento de que el paciente entra al centro hospitalario. ¿Por qué? Existen unas barreras de seguridad que el personal hospitalario debe tener en cuenta.
que son las barandas arriba, el uso de frenos, correcta iluminación, alertas visuales, alertas auditivas y visual, escala de clasificación, los pasamanos en los baños, antideslizante en baños y escaleras. Todo esto son factores que se deben tener y deben prestar la mayor atención posible las personas encargadas de vigilar por la seguridad del paciente. Prevención de riesgos de medicamentos. La prevención errónea de la medicación existe una gran variabilidad de medidas, sobre todo en cambio en la cultura del sistema sanitario, que tradicionalmente se ha culpado a los individuos de los errores cometidos y se ha dirigido la atención a estudiar los fallos en el sistema que han permitido que el error sucediera. Hay algunos tipos de errores en la medicación, como por ejemplo el envasado del contenido que se le va a aplicar al paciente, la prescripción, la administración de medicamentos, la dosis errónea. Muchas veces estos errores son fatales para la vida del paciente. Es por eso de que el paciente y la persona que va a administrar el medicamento siempre debe estar y ser prevenido y ser cauteloso. ¿Por qué? Porque el médico puede también cometer errores al momento de dar la prescripción. Muchas veces la letra no se le entiende y van al farmacéutico y el farmacéutico dice es tal medicamento y vamos a ver que ese no es el medicamento. Por eso el papel de los médicos es fundamental en esto. El médico tiene que tener una letra visible que el paciente, la enfermera y el farmacéutico puedan entender. También se cometen errores al momento de administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque la dosis que de pronto no le administran el medicamento es la correcta, o a veces le inyectan menor dosis o mayor dosis, y esto puede afectar la vida y la salud del paciente. Así que mucho cuidado con esto. Se le dan unas recomendaciones a los familiares, al paciente, y es que al momento de administrar un medicamento, la enfermera siempre debe de preguntar cuál es el medicamento, cuántas dosis le va a colocar para que no haya errores que puedan afectar la salud de los pacientes. Las recomendaciones para el riesgo de la administración de medicamentos es si pueden utilizar jeringas orales. Se puede etiquetear las jeringas indicando claramente cuál es el medicamento. Y muy importante para las enfermeras, ellas tienen una hoja de registro de enfermería, que ahí es donde es la administración del medicamento, cuál es el medicamento, la dosis y la vía que se va a administrar. Entonces, estas también juegan un papel importante porque ellas también están al cuidado del paciente. Y muchas veces cometen el error, entonces no debe ser así. Tienen que tener una buena prescripción para que el error no se cometa. Prevención de riesgos radiológicos. El riesgo radiológico está asociado a dos sucesos. Este se da de manera eventual exposición de personas a radiaciones iocinantes y la eventual ocurrencia de efectos dañinos en la salud de la misma como consecuencia de la exposición. Muchas de las personas no previenen esto. ¿Por qué? La sala de radiología tiene que estar esterilizada. Los equipos deben de estar en buen uso, porque de ellos también depende el tratamiento de una persona. Prevención para la toma de radiología, limitación del tiempo de exposición, aumento de la estancia a fuentes reactivas, apantallamiento y utilización de blindaje, protección de las estructuras e instalaciones y zonas de trabajo, protección del personal y procedimientos de trabajo seguros. Con este trabajo, ¿qué se buscó? Conocer la seguridad del paciente que le debe brindar el hospital
la S o el CAMU donde el paciente es atendido. Por eso estos temas son de vital importancia, porque nos ayudan a nosotros como administradores de salud a tener vigilancia y control acerca del hospital donde se esté ejerciendo las prácticas, donde se esté trabajando, porque de nosotros también depende el cuidado del paciente. Gracias.